Los últimos soldados de un ejército imperial tienen una advertencia para los jóvenes. Skipto content Skipto site indexer chant section navigation. Cuando se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial solo quedan unos pocos veteranos de la guerra en Japón. Nunca mueran por el emperador ni por la patria, dijo uno de ellos. Kunshiro Kiyosumi es un hombre pequeño de pelo canoso y espalda encorvada que vive solo y aún pedalea su bicicleta para ir al supermercado. A sus 97 años, su figura llama poco la atención de los compradores más jóvenes que, ocupados en enviar mensajes de texto mientras llenan sus carritos, ignoran que su vida encierra una dramática historia marcada por la guerra más mortífera de la historia. A los 15 años, Kiyosumi se convirtió en el marinero más joven a bordo del Enero del 58, un submarino de ataque de la Armada Imperial japonesa. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, acechó el Océano Pacífico y torpedeó 6 barcos aliados, incluyendo al crucero pesado USS Indianapolis, al que hundió. Sirvió en un ejército que cometió atrocidades en una marcha a través de Asia, mientras Japón luchaba en un brutal conflicto global que llegó a su fin con el lanzamiento de bombas atómicas sobre 2 de sus ciudades. En total, la Segunda Guerra Mundial dejó al menos 60 millones de personas muertas en todo el mundo. Pero los veteranos que siguen con vida, como Kiyosumi, no eran los almirantes o generales que dirigían los planes imperiales de Japón. Eran jóvenes marineros y soldados de infantería de una guerra que no habían provocado. La mayoría aún no había terminado la adolescencia cuando fueron enviados a campos de batalla lejanos, desde India hasta el Pacífico Sur, donde algunos fueron abandonados en las junglas para que murieran de hambre o se quedaron cargando con oscuros secretos tras la caída del imperio. Tras la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, regresaron a una nación derrotada que mostró poco interés por sus sacrificios, deseosa de dejar de lado tanto los recuerdos dolorosos como las preguntas incómodas sobre su agresión en tiempos de guerra. Kiyosumi vivió una vida tranquila, trabajando en una empresa de servicios públicos instalando los cables eléctricos que ayudaron a dar vida a la reconstrucción de Japón. Con el tiempo, sus antiguos compañeros de tripulación fueron muriendo, pero él rara vez hablaba de sus experiencias en tiempos de guerra. Soy el último que queda, dijo Kiyosumi en su casa, mostrando fotografías borrosas del submarino y de él mismo cuando era un joven marinero. A medida que se acerca el 80 aniversario del final de la guerra, el número de veteranos que siguen vivos disminuye rápidamente. En marzo, solo 792 veteranos de guerra japoneses seguían cobrando pensiones del gobierno, la mitad que un año antes. Hoy sus edades rondan los 100 años, y con ellos se irán los últimos recuerdos vivos de horrores y Kelberious, pero también de valentía y sacrificio, relatos poderosos que tienen un significado especial ahora que Japón está reforzando su ejército después de décadas de pacifismo. Estas son algunas de sus historias. Kenichi Ozaki tenía 15 años en 1943 cuando se alistó, como se esperaba que hicieran la mayoría de los jóvenes cuando la marea de la guerra se volvió contra Japón. Se les dijo que era una causa justificada. A pesar de las objeciones de sus padres, se alistó en el ejército imperial al salir de la escuela secundaria en la zona rural del oeste de Japón. Cuando llevaba menos de la mitad de su entrenamiento para convertirse en operador de radio, Ozaki fue enviado repentinamente a Filipinas, donde los estadounidenses habían llegado para intentar recuperar su antigua colonia de manos de los japoneses. La fuerza japonesa estaba mal equipada y mal preparada, y su derrota no tardó mucho. Los sobrevivientes, con la moral baja, huyeron a la jungla, donde vagaron durante meses. Ozaki vio cómo aquellos que lo rodeaban caían a causa de los ataques de los guerrilleros filipinos o la inanición. Mientras sobrevivía a base de hojas y cosechas robadas, vio cómo los soldados se comían lo que parecían ser los cadáveres de sus compañeros muertos. Después de la guerra regresó a Japón, donde hizo carrera en una empresa de componentes eléctricos, en la que ascendió a ejecutivo. Por medio siglo no habló de la guerra. Cuando se dio cuenta de que poca gente sabía lo que habían padecido sus camaradas caídos, rompió su silencio. Ahora, con 97 años, Ozaki aún sueña con los que quedaron atrás, aquellos a los que se les dijo que morían por la gloria del imperio, pero que fueron enviados al combate sin esperanza de victoria. En sus últimos alientos, nadie gritó por la larga vida del emperador, dijo Ozaki, que vive en Kioto con su hijo, también retirado. Llamaban a sus madres, a las que nunca volverían a ver. Durante más de 70 años, Hidao Shimizu guardó silencio sobre los horrores que vivió. Nacido en el pueblo de Miyate, en la región montañosa del centro de Japón,
no sabía mucho sobre la guerra cuando en 1945, a los 14 años, fue obligado a alistarse en una brigada juvenil. Como era diestro, un maestro lo recomendó para una misión especial. Tras varios días de viaje en barco y tren, Shimizu llegó a Harbin, en la Manchuria controlada por Japón, donde se enteró de que se uniría a la Unidad 731, un grupo secreto dedicado al desarrollo de armas nuevas. Al principio, Shimizu diseccionaba ratas. Luego lo llevaron a ver los experimentos reales de la unidad. Nunca olvidó lo que vio: civiles chinos y soldados aliados capturados conservados en formol, con los cuerpos abiertos o cortados en pedazos. Los habían infectado con bacterias y diseccionado vivos para ver los efectos en el tejido vivo. Cuando terminó la guerra, su unidad escapó del avance soviético apresurándose de vuelta a Japón, donde le dijeron que nunca volviera a hablar de su trabajo. Shimizu obedeció a pesar de las constantes pesadillas y empezó una nueva vida dirigiendo una pequeña empresa de construcción. En 2015, acompañó a un familiar a un museo donde se exhibía una fotografía de la base de la Unidad 731. Cuando empezó a explicar los edificios en detalle, el curador del museo lo escuchó por casualidad y lo convenció para que hablara en público. Ahora, a sus 95 años, Shimizu intenta combatir las negaciones sobre las atrocidades cometidas por la Unidad 731 que proliferan en Internet. Solo quedamos los más jóvenes, dijo Shimizu. Cuando ya no estemos, olvidará la gente las cosas terribles que pasaron. Sentado en la sala de estar de su casa de madera en el pueblo arrocero de Osonogo, en la montañosa prefectura de Niigata, Tetsuo Sato, de 105 años, aún hierve de ira por una batalla librada hace mucho tiempo. Tras crecer como uno de 12 niños que no siempre tenían suficiente para comer, Sato abandonó este pueblo en 1940 para unirse al ejército. Terminó en la Birmania ocupada por los japoneses, ahora Myanmar, justo cuando Japón planeaba una ofensiva contra la ciudad de Imphal, al otro lado de una cordillera en la India entonces gobernada por los británicos. Proclamando que el espíritu de lucha de sus soldados prevalecería, los generales japoneses los enviaron sin las armas adecuadas ni líneas de suministro, y les ordenaron no retroceder jamás. Al principio, los soldados enemigos parecían huir, pero era una trampa. Cuando fueron rodeados por los británicos, Sato solo logró escapar porque su comandante desobedeció las órdenes y retrocedió. Aún así muchos murieron de hambre y enfermedades mientras huían de vuelta a Birmania. Desperdiciaron nuestras vidas como si hubieran sido pedazos de papel, dijo Sato. Nunca mueran por el emperador ni por la patria. Tadanori Suzuki también tenía ganas de ayudar a su país cuando se alistó en la Armada Imperial a los 14 años. Se arrepintió enseguida al ver que los oficiales golpeaban regularmente a los nuevos reclutas. Las pelices solo cesaron cuando fue enviado a la isla tropical de Celebes, actualmente en Indonesia, que los japoneses habían quitado a los neerlandeses. Ahí entrenó en un pequeño barco torpedero, pasó semanas somnolientas en el calor y comió plátanos por primera vez. La calma terminó cuando se avistó un destructor estadounidense. Su barco fue uno de los 8 enviados a interceptarlo. Mientras se acercaban a toda velocidad al buque enemigo gris, Suzuki oyó el bam 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 de sus cañones. Al jalar una palanca para lanzar un torpedo, vio una columna de fuego alzarse desde el barco estadounidense. Le dimos, gritó. Pero 3 de los barcos japoneses no regresaron. Sin combustible ni municiones, su escuadrón nunca volvió a salir. Fue capturado al final de la guerra, y tardó 6 meses en volver a casa. Cuando llamó a su puerta, su madre rompió en llanto. Pensé que habías muerto, le dijo, y luego le preparó un baño. Después de jubilarse de su trabajo como carpintero, empezó a dar charlas en las escuelas primarias cercanas a su casa de Tokio, advirtiendo a los alumnos que no hay romanticismo en la guerra. Les digo a las generaciones más jóvenes, hace mucho tiempo, hicimos algo muy estúpido, dice Suzuki, que ahora tiene 96 años. No vayan a la guerra, quédense en casa con sus padres y familias. Un soleado día de abril, Mesao Ugo, de 97 años, estaba en un templo budista cerca de su casa en Yokohama para presenciar la colocación de una piedra con una caligrafía grabada en su superficie: Taiwán nuestra patria, Japón nuestra madre patria. Go nació en Taiwán cuando era una colonia japonesa. Sus padres lo enviaron a la escuela en Tokio, donde aprendió a ser un orgulloso ciudadano del imperio japonés. En 1944, se alistó en el ejército imperial, deseoso de luchar por una causa que había adoptado como propia. Formado como operador de radio en un bombardero,
fue asignado a una base aérea en la Corea ocupada por Japón. Se ordenó a su unidad que se preparara para un ataque final contra las fuerzas estadounidenses en Okinawa, pero Japón se rindió antes de que llegara la orden. Tras ser capturado por los soldados soviéticos, fue enviado a un campo de prisioneros en Kazajistán. Cuando fue liberado, 2 años más tarde, Taiwán formaba parte de China. Go se fue a Japón, donde se hizo banquero en el animado barrio chino de Yokohama. Durante años, ocultó su servicio militar. Ahora sí habla al respecto, pues le preocupa el hecho de que Japón y Taiwán enfrentan una nueva amenaza, ahora de China, que pretende ampliar su dominio en Asia. Erigió la piedra, que honra a los 30.000 taiwaneses que murieron luchando por Japón en la Segunda Guerra Mundial, para recordarle a Japón su conexión con Taiwán, que ahora es una isla autónoma que China jura recuperar por la fuerza. Una amenaza para Taiwán es una amenaza para Japón, dijo Go. Nos une la historia. Kiyosumi, el marinero más joven a bordo del enero del 58, aún recuerda claramente el día de julio de 1945 en que los vigías del enero del 58 divisaron un buque de guerra estadounidense que se aproximaba. El submarino se sumergió para disparar sus torpedos. El capitán observó a través del periscopio cómo el buque enemigo se volcaba y se hundía. Años después, Kiyosumi se enteró de que su objetivo había sido el USS Indianapolis, que acababa de entregar partes de las bombas atómicas en la isla de Tinian para usarlas contra ciudades japonesas y poner fin a la guerra. De los 1.200 marineros del barco estadounidense, solo sobrevivieron 300. Era la guerra, dijo Kiyosumi, expresando pena pero no arrepentimiento. Matamos a cientos de ellos, pero ellos acababan de transportar la bomba atómica. Aunque Kiyosumi llegó a intercambiar correspondencia con un superviviente del buque de guerra estadounidense, se siente olvidado y solo. Su esposa murió hace 3 décadas, su mejor amigo del enero del 58 murió en 2020. Nadie en su ciudad le pregunta sobre la guerra. Los jóvenes no saben por lo que pasamos, dijo. Les interesan más sus celulares.